Muy bienvenidos. En estos días vamos a estar compartiéndoles diferentes reflexiones basadas, por supuesto, en la semana que cambió al mundo, ¿sí? Literalmente, estos acontecimientos que sucedieron en esta semana hicieron que la humanidad nunca más sea la misma. Así que es sumamente importante poder reflexionar en esta semana tan trascendental para la historia de la humanidad. Y es así que queremos comenzar con lo que sucedió el día domingo, una semana antes de la resurrección de Jesús, una semana antes de la gran obra de Cristo en la cruz. Y es así que ese domingo tan famoso que ha quedado para la historia de toda la humanidad, sí, la conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es así que yo me pongo a pensar en nuestras ciudades, en nuestro caso en nuestra ciudad de Crespo, y así también en donde vivimos cada uno de nosotros. Siempre hay grandes deportistas, sí, que triunfan a nivel nacional e internacional. Y muy de vez en cuando estos deportistas nacidos en nuestra ciudad llegan, ¿sí?, después de haber ganado un gran premio a nivel nacional o internacional, llegan a nuestras ciudades, a nuestros pueblos. Y nuestros vecinos le reciben, ¿sí?, contentos, con gran alegría. Se llenan las calles principales recibiendo a ese gran deportista que todo el pueblo admira, ¿sí? Y los reciben con pancartas, con canciones, con batucada, con trompeta, los reciben con aplausos, con gritos de alegría. Y es así que eso precisamente pasó con Jesús. Jesús, ¿sí?, lo reciben a Jesús con gran alegría. Y es así que dice el pasaje bíblico. Quiero leer el Evangelio de Marcos, capítulo 11, nos dice lo siguiente: así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Toda la multitud allí estaba ovacionando, cantando Hosana al Hijo de David, ¿sí?, recibiendo con gran alegría a Jesús. Las personas allí habían visto muchas cosas de Jesús, como por ejemplo, además de que enseñaba con autoridad, habían visto que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús liberaba a los demoniados, que Jesús incluso hacía milagros, hacía multiplicar los panes y los peces. Habían visto de Jesús incluso llevar adelante resurrecciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos recordar que Jesús resucita a Lázaro, y así también había resucitado a otras personas. Podemos ver que las personas sabían, ¿sí?, que había algo especial en Jesús. Quizás no conocían realmente al verdadero Jesús, cuál era su propósito principal al venir a este mundo, pero ellos estaban alegres y allí eufóricos celebrando esa entrada a Jerusalén, la cual nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El problema era que los judíos en aquel momento estaban esperando un Mesías, pero un Mesías que los libere del poder de los romanos. Recordemos, sí, que Israel, los judíos, estaban sometidos al imperio romano, tenían que pagarles grandes impuestos, así que estaban sometidos, ¿sí? Estaban muy mal, y por lo tanto ellos querían liberarse de los romanos, y veían en Jesús a ese libertador que tanto estaban esperando. Veían a Jesús un líder político, un líder militar, veían en él algo especial, ¿sí?, alguien que sea capaz de liberarlos de los romanos. Pero ese no era el propósito de Jesús, para nada. Jesús no vino a hacerle la guerra ni a los romanos, ni a ningún imperio humano. Jesús vino a vencer el pecado, la muerte. Él vino a ser
ese puente entre los hombres y Dios. Él vino a dar la vida por nosotros para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Él vino a darnos paz, sí, pero no la que los judíos estaban esperando. Y es así que lo reciben con gran alegría, pero una semana después, o pocos días después, podemos decir que gran parte de esa misma multitud, ¿sí?, en vez de cantar Hosana, estaban cantando crucifíquenle. Eso es tremendo. Ellos le decían, sí, Hosana en la entrada triunfal, que significa salva ahora, pero no era la salvación de sus pecados la que ellos anhelaban. Ellos querían una salvación política, podemos decir, que los libere del gran imperio romano. Mi pregunta es si realmente conoces a Jesús. Mi pregunta es realmente con qué motivaciones te acercas a Jesús. Vemos que los judíos allí se habían acercado a Jesús e incluso celebrado a Jesús, pero tenían motivaciones incorrectas. Es mi deseo de todo corazón que usted pueda conocer al verdadero Jesús, que usted pueda conocer al verdadero Rey y Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le dejo con esta pregunta: ¿con qué motivaciones se acerca usted a Jesús? Espero que se acerque por las motivaciones correctas y que encuentre en Jesús el Rey de su vida y su Salvador personal. Recuerde que la venida de Jesús principalmente sigue siendo que nos ha acercado al Padre, que nos acerca al Padre, que Él es el puente entre Dios y nosotros. Así que mi anhelo es que a lo largo de toda esta semana podamos seguir reflexionando juntos sobre estos acontecimientos que sucedieron en la semana que cambió el mundo. Que Dios le bendiga ricamente.